Eterno Padre, gracias. Bendito sea el Eterno. Shalom, shalom, muy buenos días en esta hora. Un abrazo para todos los que nos escuchan y que, bueno, vamos a estar, eh, vamos a estar hablando, vamos a estar, que les dijera yo, reflexionando acerca de la parasha de Achanán, que significa yo supliqué. Esta palabra, dice yo supliqué, es una palabra directa de Moshe. Esta parasha y esta lilla directamente está narrada por Moshe, quien es primera persona acá. Generalmente son los hechos o sucesos que acontecieron con los primeros padres con los padres que salieron de Egipto. Toda la generación que pereció en el desierto hayan sido los abuelos o los papás de esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, esta porción la encontramos en Devarim 3, del 23 a mm, a Devarim 7 al 11. Sin embargo, solamente vamos a estar trabajando la aliyah 1, que está en Devarim 3:23 hasta el 4:4. ¿Listo? Entonces, Deuteronomio 3, desde el 23 hasta el 4:4. ¿Listo? En esta aliyah, por ejemplo, es un momento de mucha emotividad. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que Moshe va a dejar mucho, mucho. Moshe está dejando allí. Número uno, debe entregarle el liderazgo a Yehoshua. Número dos, está en un momento en el que ya el padre le dijo, no, no vas a pasar al otro lado del jardín. Entonces, la verdad es sí es una situación emotiva, una situación donde ya le están diciendo, mire, no, qué pena. Usted hasta aquí fue su momento, hasta aquí fue su tiempo, hasta aquí lo que usted tenía que hacer. Mm, Moshe todo el tiempo, cuando el padre le anuncia esto desde el principio, él está clamando para que el padre lo deje cruzar. Pero él recuerda también que por causa de la prohibición, por causa de lo acontecido más antes, pues él no va a poder pasar. Bueno, en esta ley ya vemos la prohibición de toda idolatría y la proclamación de la unicidad del Eterno. Esta ley ya es la esencia de la instrucción divina. Y Moshe busca dejar grabada en el alma de cada israelita, en cada uno de esos jóvenes de 20 años, de 20 años que va a cruzar el Jardín. Él busca dejar plasmada la esencia de la palabra de Moshe en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ellos aseguren su vida, para que ellos aseguren su salud, para que ellos aseguren su victoria frente a los enemigos, para que ellos puedan vivir reposadamente en la tierra que ellos van a heredar. Entonces, sí es un momento emotivo, Moshe. De verdad que yo creo que cualquier ser humano ante esto, pues eh, estaría viviendo un momento bastante emotivo debido a que debe de entregar, o sea, no solamente va a entregar la función que viene realizando, que es la de ser el líder del pueblo, ¿sí? Sino que también está haciendo, está acá, no es, está dejando de recibir algo que pudo haber recibido por causa de la responsabilidad que tenía con el mismo pueblo y que en este momento pues necesita, el Eterno le impide pasar al otro lado del jardín por causa de todos aquellos acontecimientos que hubo en el pasado. Entonces, sí, debe ser bastante emotivo todo esto. En este primer punto, por ejemplo, vemos la súplica de Moshe. Y esto lo vamos a abordar desde nuestra vida contemporánea. ¿Sí? Muy bonito quedarnos en la historia, pero vamos a analizar esto, cómo podemos ver esto
y aplicar esto a nuestra vida desde ahora, en el ahora. Él estaba hablando allí a aquellos jóvenes que iban a cruzar el jardín. Pues usted en este momento debe de asimilar y entender que ahora, en este momento, a nosotros se nos está hablando lo mismo. A nosotros se nos está hablando esto, no solamente a la generación pasada. Y es por eso que la narración transcurre. En la narración vemos que se están hablando de sucesos pasados, pero no los están dando en presente. Él todo el tiempo está hablando como en presente, no, a pesar de que ya eso sucedió y de que él está contando la historia desde, desde, desde directamente en primera persona, desde su propia visión y perspectiva. Listo. Dice, la súplica de Moshe es el límite establecido por el Eterno. Ya el Eterno le dijo que no, entonces ya no más, ya no más. Esta súplica que Moshe, esta súplica que Moshe hizo hasta ese momento nos enseña una lección vital sobre cómo gestionar las expectativas, aceptar los límites y entender que los procesos del Eterno tienen propósitos más grandes que nuestra propia ambición. Sí, él tenía la ambición de cruzar, tenía el anhelo de cruzar. Él se veía ya al otro lado del jardín en la tierra prometida. Pero bueno, no pudo pasar. Él, en ese momento, Moshe debía de entender que lo que el Eterno había decidido era lo mejor, que lo que el Eterno había decidido, él lo debía de entender, de comprender y de darle gracias al Eterno que estaba viviendo en ese momento, punto. Y así somos nosotros. Nosotros debemos aprender a entender cuando el Padre nos dice, basta ya, no sigas. Hasta aquí es tu responsabilidad. De aquí en adelante quiero que sigan otros. Asumir la responsabilidad de nuestros actos sin buscar culpables. Ahí vemos a Moshe. Moshe en ningún momento empezó a echarle la leche derramada a los antepasados, ¿no? Sucedió, era su responsabilidad, era el líder del pueblo y él estaba haciendo, en ese momento, estaba recibiendo eh, eh, o iba a dejar más bien de recibir la bendición de pasar al otro lado del jardín. Moisés intercedió, sí, pero también Moisés entendió y aceptó la consecuencia de lo ocurrido en el pasado. Hoy en día, la madurez espiritual y personal se demuestra cuando asumimos las consecuencias de nuestras decisiones con dignidad, sin culpar a otros ni resentirnos con el Creador. Muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias no salen, cuando nosotros las planeamos, debemos aprender a entender que esa es la voluntad del Eterno y que la voluntad del Eterno es perfecta. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Bueno, también debemos saber ser. Vamos, Wilson, ¿qué le Está bien, bien. pasó? Por favor, si alguien me silencia, ¿Qué pasó, Ángela. Leo? Bueno, eh, también debemos de aprender a cerrar los ciclos y aceptar los límites. A veces anhelamos con el corazón llegar a ciertas metas, proyectos o posiciones, pero las puertas se nos cierran. O la vida nos marca un límite o nos marca un camino diferente. El ejemplo de Moshe nos enseña que ver la meta desde la distancia, reconocer lo que sembramos, alegrarnos por el futuro que otros recogerán o por la cosecha que otros recogerán. También también esto nos muestra y también esto muestra que la gracia y la paz de Yuhei Bajei está con nosotros. Nosotros no solamente debemos pensar que tenemos que terminar el trabajo que Adonai nos ha dado, sino que también podemos fortalecer y ayudar a otros, enseñarle a otros para que ellos cumplan esa tarea cuando nosotros no estemos. Así como Moshe no se aferró al poder, miren qué tan importante, él no se aferró a decir es que yo soy el líder, yo tengo que ir, no, yo tengo que estar allí, no. Nosotros tampoco debemos aferrarnos al poder.
Cuando estamos en un puesto de trabajo, no nos aferremos a eso. Eso no nos pertenece. Finalmente el Padre nos lleva allí para cumplir un propósito y una vez el Padre considera que debe de sacarnos de allí de ese lugar, pues nosotros debemos de salir sin renegar, en bendición, contentos y gozosos, porque hasta allí fue el momento en que el Padre quería que estuviéramos. ¿Qué vemos aquí? Que Moshe fortalece, el padre le dice a Moshe que fortalezca ¿a quién? A la generación que va a cruzar al Jardín, que fortalezca a Yehoshua. Un buen líder debe aprender a fortalecer, a capacitar a aquellos que tiene bajo su sujeción para que puedan ellos continuar el camino, para que una vez él no esté, ellos puedan continuar los que quedan puedan continuar hacia adelante sin desfallecer. Entonces él fortalece a Yehoshua para que cruce el Jardín y cruce el pueblo para que puedan ir, ahí se puedan ir de victoria en victoria, porque imagínense si él los desanima acá, pues ellos no van a poder ir hacia adelante una vez Moshe se quede allí. Bueno, entonces esto vemos también que en nuestra vida contemporánea, en el trabajo, la familia, los proyectos, debemos aprender a delegar, a guiar a las nuevas generaciones, a soltar el control del tiempo y el control de todo, a permitir que otros avancen, que tomen posesión de lo que hemos construido. Así que si usted sembró, prepare a los que están en casa, a los que están a su alrededor, para que ellos puedan podar. Y si usted podó, prepárelos a los que están alrededor para que ellos puedan recibir, recoger la cosecha. ¿Sí? Y volver a resembrar. Pero no piense usted, ni debemos de pensar que usted lo va a hacer todo, porque finalmente usted va a partir en algún momento, va a ir a descansar con sus antepasados. Bendito el Eterno. Y debe haber dejado a otros capacitados para que continúen la obra que usted viene haciendo. Bueno, un mandamiento de obediencia. En el ámbito contemporáneo, la obediencia de Moshe, perdón, la advertencia de Moshe a Israel es de escuchar. Shema, escucha, escucha Israel. Israel. Él los invita a poner por obra los estatutos y algo muy importante, a no añadir ni quitar nada de la palabra del Eterno. Y eso está en Deuteronomio 4 del 1 al 2. Es un principio es un principio fundamental de integridad y alineación con la voluntad del Eterno. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida hoy, sí, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida integral, a nuestra vida profesional. No debemos estar haciendo añadiduras, ¿sí? De nada, de la palabra. No podemos hacer añadiduras a nuestra vida. El Padre nos ha limpiado, pues no vengamos a añadir cosas que son leudadas a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física. Solamente no debemos tampoco de quitar nada de lo que ya el Padre ha puesto en nosotros. Amados, si usted tiene el Ruach HaKodesh, ¿usted por qué va a hacer la manera de que le sea quitado? Hombre, usted lo que tiene es que buscar la forma de avivar ese fuego que el Eterno ha puesto en usted. Estar avivada totalmente todo tiempo. Es muy importante no añadir y no quitar nada. El Padre todo lo hace perfecto. Cuando Él ha empezado a perfeccionarlo, está haciendo de una forma perfecta. Y Él nos dice, es claro, no debemos añadir nada de lo que tiene el mundo, nada de las cosas del mundo las traiga para añadirlas. Por ejemplo, a su casa, a su familia, aún al lugar, a esta yeshiva. Las cosas del mundo, déjelas en el mundo. Yo sé que estamos en el mundo y que en el mundo todo el tiempo estamos militando. Pero eso no nos llama a nosotros, como personas que nos estamos santificando para honra y gloria del Eterno, a traer cosas de allá, la mundanalidad de allá, para meterla, por ejemplo, a nuestro yeshiva. No, eso no lo podemos hacer. No podemos caer en el mismo pecado que han caído tantas congregaciones a través de los tiempos, ¿sí? Que empezaron de una forma dándole cumplimiento a la palabra de una forma recta y luego terminaron metiendo el mundo a las congregaciones. Eso está mal. Nosotros no podemos leudar, añadir.
o quitar nada de lo que el Padre ha puesto. Bueno, esta ley también nos habla de la fidelidad y el diseño original frente a qué, a lo que les estaba diciendo ahora. Ojo, las modas, todas aquellas cosas que vemos en el mundo, que tiene la sociedad, ¿sí? Aquellos atajos también que nos muestra el mundo, que a veces queremos venirlos a traer a la palabra para ver cómo funcionan en medio de las congregaciones o cómo funcionan en medio de el grupo de oración. Todas estas cosas que están leudadas, que son del mundo, debemos dejarlas allá. ¿Sí? Nada de estar haciendo o de estar trayendo cosas que al Eterno no le agradan. Y eso era lo que le estaba diciendo Moshe en ese momento a esa generación. Le estaba diciendo, cuídate de añadir y quitar las leyes naturales y las leyes del Eterno, que son las leyes naturales. Bueno, pues si ustedes saben que tenemos prohibido, por ejemplo, hacer ayuntar dos animales de diferente especie. Bueno, si el mundo lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Que eso es una ley natural, no ayuntar dos animales de diferente especie. Entonces, cuídese de estar poniendo en práctica leyes naturales que el Padre ha dicho no lo hagáis. ¿Y cuáles son las leyes y las leyes que el Eterno determinó? Cuídese de poner esas mismas en práctica, no se ponga a leudarlas ni a ponerle nada que no deba. Ojo con la nutrición, es lo que les está diciendo allí, todo lo que les está recordando, aunque ustedes ven, ay no, pero es que ahí no decía de forma literal, si ahí decía literalmente, no añadir ni quitar nada a la palabra del Eterno. Y ya con eso tenemos que tener el panorama total de toda la palabra que el Eterno nos ha enseñado. Entonces, ojo con la alimentación. La alimentación sigue siendo la misma, lo que les está recordando, hombre, todas las leyes que ya el Padre le dio. Bueno, así que la invitación que nos hace esto es, cuidémonos nosotros también de la nutrición, cuidemos nuestra nutrición conforme nos la dio el Padre. Cuidemos nuestra salud, hagamos lo que es conforme a la palabra del Eterno. No nos dejemos apañar ni oscurecer por las cosas que están a nuestro alrededor. Busquemos cumplir las cosas que el Padre, en las cuales el Padre nos ha instruido hasta ahora. Solo así vamos a tener ese bienestar. ¿De qué? De cruzar, de ir más allá, de llegar hasta el punto donde el Padre nos quiere llevar, ¿sí? A cumplir ese propósito y la voluntad de Él. Ojo con los atajos. Los atajos nos están hablando de la disciplina y de la coherencia con la misma disciplina. Ojo, porque a veces vemos y a veces somos muy buenos en querer buscar atajos. Pero debemos de tener en cuenta que los estatutos y la palabra que el Padre nos ha enseñado, bueno, debemos de tener en cuenta, estos estatutos nos sirven como instrucción para preservar nuestra vida. Nosotros podríamos decir que la obediencia se refleja en la disciplina diaria. Ojo con eso, debemos mantener buenos hábitos, hábitos de limpieza, de purificación, cuidar nuestro cuerpo con constancia, no negociar los principios de nuestra salud física o espiritual, debemos de procurar el descanso. Bueno, no nos debemos dejar presionar por el entorno social. Ojo con estar pendientes de lo que está sucediendo en el mundo y no pendientes de lo que sucede en nuestras vidas, porque a veces estamos más pendientes de lo que está sucediendo afuera que lo que está sucediendo directamente en nosotros. Debemos estar cumpliendo con nuestros deberes, así como se exige un respeto absoluto al mandamiento divino sin alterarlo en nuestra labor profesional y personal, como la administración de procesos, la gestión de salud o el cumplimiento de las normativas también debe de ser un deber en nosotros. La obediencia se manifiesta en hacer las cosas de forma correcta. No es que yo voy a procurar llevar la Torah bien, pero voy a ser una persona de mal testimonio en el lugar donde el Padre me ha puesto. No, debemos de ser coherentes con lo que estamos aprendiendo en la Torá, ¿sí? No podemos omitir los pequeños detalles tampoco cuando nos comportamos por fuera. No debemos buscar atajos que nos comprometan o comprometan nuestra seguridad, nuestra verdad, que comprometan la palabra de Adonai.
Debemos de ser siempre coherentes, tanto acá en la yeshiva como en cualquiera de los lugares donde el Padre nos lleva en nuestras labores diarias. Así que es muy importante que practiquemos diariamente la Torah en todo tiempo, en todo momento, la misma Torah. Bueno, vamos a mirar un contraste aquí con el tema de Baal Peor. El relato del juicio de Yuhei Bajei en Baal Peor, donde el Eterno destruyó los hombres que se dejaron arrastrar por la idolatría y la impureza. En contraste directo con aquellos que se mantuvieron, yo una vez les hablaba de eso, me tocó la lilla donde decía que el Padre, que ellos estaban firmes para avanzar. Toda esa generación que no cayó en el pecado de Baal peor, estuvieron firmes para avanzar, para seguir hacia adelante. ¿Por qué estaban firmes? Porque ellos estaban pegados a lo que el Eterno les había enseñado. Esto mismo nos lo recuerda acá la palabra. Esta es una de las lecciones que nosotros debemos guardar en nuestro corazón en este día. Si se quedan con esto, ya se quedaron con todo. Estar firmes, amados del Eterno, y estar pegados. ¿A quién? A Yuhei Bajei. Esto es lo más necesario en nuestras vidas. Estar firmes para seguir, para avanzar, para continuar, para darle cumplimiento a la palabra que el Eterno nos ha enseñado, para darle cumplimiento al propósito del Eterno en nuestras vidas. Bueno, debemos también aprender a identificar y a rechazar los ídolos modernos. Y para eso también se necesita, amados, estar firmes. ¿Por qué? Porque es todo el modelo de idolatría que tenemos hoy en día intoxica nuestra vida espiritual. Eh, Como pueden ver, pues es amplia la idolatría de este tiempo. Y también podemos ver que la idolatría se mezcla o se quiere mezclar, introducir en nuestra vida de forma sutil. Ojo con eso, debemos de estar muy alerta, que no se, que la idolatría no entre en nuestras vidas, ya sea de forma espiritual o física, ¿sí? Ojo como les decía yo una vez, ojo con aquellas cosas, aquellos regalos que no son bienvenidos a nuestra casa. Bueno, ojo también con el consumismo desmedido, eso también es una forma de idolatría. También estamos volviéndonos idólatras cuando vivimos demasiado a prisa, cuando no nos detenemos por nada, ni siquiera por Yuhei Bajei. Hay una prisa crónica que se vuelve idolatría en nuestras vidas, de tal manera que enferma el alma y el cuerpo. Bueno, también los estilos de vida nocivos que destruyen todo a su paso y que terminan destruyendo nuestras vidas. A veces idolatramos tanto el trabajo, como nos decía la Mora en una ocasión, que terminamos enfermos y enfermamos a nuestras familias. ¿Y cómo se enferma la familia? ¿Y cómo se enferma uno? Pues uno se enferma por simplemente estrés y se enferma y se enferma el cuerpo, pero enfermamos nuestra familia cuando nosotros simplemente vemos, pensamos y vivimos para el trabajo, la descuidamos, la dejamos de lado, mm, eh, hacemos que nuestras familias sufran, no compartimos con ellos y esto también genera estrés y dolor, esto deprime una familia donde su padre o su madre nunca está con sus hijos, donde su padre o su madre nunca comparte, simplemente está trabajando todo el tiempo. Estos son ambientes que son idolátricos, estos ambientes porque estos ambientes están enfermando a la gente, enferman a la gente que no conoce la palabra y también quieren venir a enfermar a las personas que ya hemos estado limpias, que consideramos que debemos de seguir adelante porque hemos estado firmes. Pues cuidemos de esa firmeza que el Padre nos ha dado. No permitamos que nada de estas cosas altere nuestras vidas o la de nuestros familiares. Debemos identificar las influencias que tenemos alrededor, los hábitos y los espacios que están drenando nuestra paz y que están contaminando nuestro cuerpo, nuestra familia, todo a nuestro alrededor. Identifique esos hábitos y una vez los tenga identificados, procure sacarlos de su vida. Así como en Baal Peor cayeron quienes bajaron la guardia, que eso es lo que usted no debe hacer, bajar la guardia.
¿Por qué cayeron? Porque se asimilaron culturalmente, ¿sí? Se asimilaron como el pueblo vecino, empezaron a cometer la idolatría que ellos cometían y a participar en sus actos. En la actualidad, ¿sí? Ojo con eso, en la actualidad sucumbimos al desequilibrio cuando caemos ante la presión social, la comodidad. Sí, ojo con eso, ojo con la presión social. A veces, como estamos en medio de un grupo donde todos están haciendo lo mismo, nosotros vamos a querer hacer lo mismo. Ojo con eso. De verdad que es muy difícil en uno no caer a la presión social. Yo estuve en un lugar sentada este fin de semana y la verdad es que yo solamente le decía, Padre, ayúdame, Padre, quita, mejor dicho, eso es como, como en algún momento lo dijo el Padre. Eh, si es posible, quita de mí esta copa. Bendito sea el Eterno que me quite esta copa de enfrente. Bendito el Eterno. Pero amados, la verdad es que sí, esto no es fácil, pero debemos aprender a decir no. Debemos aprender a decir no, estar firmes es aprender a decir no en esos momentos en que tenemos la presión social a nuestro alrededor. Bueno, entonces, aquello que sabemos que daña nuestro cuerpo, a nuestra alma, a los nuestros, aquellos que nos evita ser conscientes del camino que nosotros tenemos por caminar, aquello que nos lleva a la impureza, debemos de decirle no, debemos de saber decir no. En fin, debemos de procurar mantener la santidad que el Padre ha puesto en nosotros. Eh, Intacta, para que así podamos estar firmes. Si nos dejamos presionar, les cuento que adiós firmeza, ¿sí? Por algo dice la palabra que esté firme, cuida de que no caiga, de que no caiga. Si estamos firmes, debemos de aprender a no caer y de cuidar para que eso no suceda. En la perla de la Liyá tenemos de Barí 4:4 esta palabra hebrea que dice davek, que quiere decir pegados, adheridos, asidos. ¿Sí? ¿De quién? Del Eterno. ¿Para qué? Para poder estar firmes, hay que estar despegado y adherido de Él. Y esto no nos habla de una cercanía superficial o temporal, sino de una función íntima con el Creador, algo 100% espiritual, esa llama, esa chispa de vida debe estar íntimamente pegada al Creador, que es el que te la dio. Así como dos elementos unidos no se pueden separar sin dañarse, así la llama de vida que hay en ti debe estar adherida al Eterno y no debe de ser pegada en ningún momento, ¿sí? Asimismo, tu vida física y espiritual depende enteramente de estar soldada, ¿sí? De estar totalmente compacta a la fuente de la existencia que es Yuhei Bajei. Bueno, ahí vemos que decía, todos ustedes que están vivos hoy, les decía Moshe al pueblo, asimismo nos dice también a nosotros, todos ustedes que están vivos hoy, es el fruto directo de una conexión inquebrantable con el Eterno, donde el alma y el cuerpo funcionan como un solo instrumento de santidad. El llamado de esta ley, no nos dejemos derribar, estemos preparados, estemos firmes para continuar, independientemente de lo que dejamos en el pasado, debemos seguir adelante. En esta porción vemos la figura de Moshe, quien representa la ley y quien no puede introducir al que no puede introducir al pueblo a la tierra prometida, debido a las limitaciones del antiguo pacto contemplado en el destino desde la distancia. El padre es bueno y misericordioso y le permite a él, le dice, sube a la cumbre de Pisboca y le permite ver desde allí la tierra que van a heredar toda esa generación. El Eterno es bueno. El Eterno muchas veces nos permite mirar de lejos aquellas bendiciones
Pero si nosotros preparamos a los nuestros para que la disfruten, pues entonces ellos van a poder disfrutar de esa bendición y yo creo que finalmente todos vamos a estar juntos disfrutando de esas bendiciones. Porque cuando nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, si preparamos a nuestras familias, a nuestros hijos para recibir esta bendición, ellos la van a disfrutar y luego van a reunirse también con nosotros y vamos a estar contentos y gozosos en el milenio. Entonces, quien verdaderamente entra a guiar al pueblo cruzando el río es Yehoshua, cuyo nombre exacto en hebreo comparte la misma raíz y forma que Yeshua. Así como Yehoshua es levantado para dar descanso y posesión de la heredad al pueblo, es Yeshua, nuestro Mashiach, quien nos guía a la verdadera tierra prometida. Él es levantado en el madero para traer descanso, para traer libertad. Y eso es lo que va a hacer Yehoshua en la tierra prometida en ese momento, traer descanso y libertad al pueblo que lleva con él. Yeshua también vino, fue levantado en un madero. ¿Y para qué? Para traer libertad a nuestras almas, para que pudiéramos tener descanso, tuviéramos shalom, ¿m? Y pudiéramos regresar a nuestro abacados. Yeshua él cumple perfectamente la Torá en nosotros y nos ¿para qué? Para darnos la entrada a la vida eterna. Así como Yehoshua le da la entrada a nuestro pueblo a la tierra prometida. Yeshua, nuestro Salvador, nos da la entrada a la vida eterna. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, porque de verdad que aún desde acá podemos ver eh, lo que el Padre quería hacer y quiso hacer y quiere hacer con nuestros antepasados, quiso, pero también con esa generación y con nosotros para la vida, para ese milenio que nos espera. Así que aquí también podemos ver a Yeshua. Esta lilla nos enseña también acerca un poquito del cuerpo, cómo tener un cuerpo sano. Esta ley ya nos enseña que el cuidado del cuerpo físico va de la mano con la fidelidad y la instrucción divina. Amados, no podemos solamente enfocarnos en la vida espiritual. También tenemos que enfocarnos en este cuerpo que es el templo del Ruach HaKodesh. Hay algo muy importante y de pronto no lo vemos. Moshe tenía el anhelo y el deseo de cruzar a la tierra prometida. Yo creo que él se sentía con las fuerzas de ir. ¿Pero por qué? Pues porque él también cuidaba su salud, él también cuidó su bienestar, ¿sí? Nosotros estamos en un mundo donde nos descuidamos mucho nuestra parte física, trasnochamos parejo, eh, hacemos, o sea, nos quitamos el descanso que deberíamos tener. No estamos cumpliendo, muchos de nosotros no estamos cumpliendo el Shabbat al 100% y esto nos resta la bendición de poder ser renovados correctamente conforme a la voluntad del Eterno. Así que esta es una invitación también. Si nosotros tenemos un descanso, una renovación, como dice la palabra, nosotros vamos a tener esas fuerzas para querer pasar allá, para ir allá, aun cuando el Eterno no lo permita, ¿sí? Pero vamos a tener las fuerzas de poder hacerlo. Moshe, aquí vemos a Moshe que él quería pasar y yo creo que él tenía las fuerzas, porque nadie va a querer hacer algo que no tienen fuerzas para hacer. Ya, otra cosa es la voluntad del Eterno, pero él quería pasar, él tenía las fuerzas para pasar allá a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, nosotros también debemos de pensar en cuidar nuestro cuerpo para tener las fuerzas, ¿sí? Para tener las fuerzas de seguir, de mantenernos firmes, de continuar avanzando, ¿sí? No es lo mismo guardar la Torá a nuestra manera que a la manera del Eterno. Si cuidamos nuestro cuerpo, ¿sí? Él se va renovando y vamos a tener fuerzas para cumplir la voluntad del Eterno. Aún para pedirle que nos dé la oportunidad de hacer, de ir a hacer, aunque Él no nos deje, pero vamos a tener las fuerzas para ver y vamos a decir, Padre, mira, estoy saludable todavía, ¿sí?
Bueno, entonces, el cuerpo sano se sustenta cuando evitamos, no se les olvide, añadir o quitar. Lo que el Padre nos quita a través de su palabra, debemos dejarlo a un lado. Pero lo que el Padre nos añade, que son esas fuerzas, debemos de procurar conservarlas. Debemos respetar el diseño que el Creador nos ha dado. Debemos aprender a valorarlo, a darle el descanso necesario. El versículo 4 también nos muestra que estar firmemente adheridos, Davek, a la fuente de la vida es la clave para mantener el sistema vital fuerte, evitando todo aquello que intoxica tanto el organismo como el alma. Podemos concluir en esta lilla que la obediencia y la fidelidad al pacto no son cargas pesadas, sino el ancla que nos mantiene unidos a la fuente de vida espiritual, apartándonos de la idolatría y de las trampas del mundo que destruyen el alma. También podemos concluir que la salud del cuerpo se presenta respetando los límites naturales establecidos por el Creador, consumiendo lo puro sin alteraciones artificiales, manteniendo un estilo de vida constante que fortalezca el templo físico que el Eterno nos ha dado. Entonces, llamado urgente para nosotros, mantengámonos firmes, mantengámonos como dice la palabra de esta, Davek, unidos, adheridos a Hashem. Y esto esto es lo que necesitamos para seguir adelante, para conquistar, para ser victoriosos en esta tierra, en la tierra prometida, para poder tener la salud, el bienestar y el shalom, de poder disfrutar aún desde ahora lo que nos espera en el milenio. Un abrazo bien grande y shalom, shalom. Bueno, Baruch Hashem, espérate que no quiere aquí dejar de... Listo,